Saludos desde Madrid y bienvenidos al Euronews Hoy del 15 de febrero de 2024. Anoche tuvo lugar un tiroteo que tiñó de negro la celebración de los Kansas City Chiefs tras ganar la Super Bowl. Este fatídico altercado ha provocado 22 heridos, de los cuales 8 niños y un fallecido. El FBI y la policía de Kansas City está pidiendo la colaboración ciudadana mediante una web en la que piden vídeos para esclarecer el suceso. Hezbollah y las tropas israelíes siguen intercambiando fuego en distintos frentes con bajas en ambos bandos. En la franja de Gaza, el ejército israelí ha entrado en el hospital Nasser de Khan Yunis. Por otro lado, Putin ha afirmado que prefiere como presidente de Estados Unidos a Biden, ya que es un político con experiencia y es mucho más predecible. Os dejamos con las noticias del día. Mueren al menos 10 civiles en ataques israelíes en el Líbano e Hezbollah promete tomar represalias. 22 heridos y un fallecido en un tiroteo durante la celebración de la victoria de los Kansas City Chiefs en la Super Bowl. Varias personas mueren en ataques aéreos en Ucrania y en Rusia en la noche del miércoles y en la mañana de este jueves. Alemania se convierte en la tercera economía del mundo. Japón pasa al cuarto puesto tras haber entrado en recesión a finales de diciembre. Mueren al menos 10 civiles, entre ellos 2 niños, en ataques aéreos israelíes en el Líbano, en lo que ha sido la jornada más mortífera en el país en más de 4 meses de intercambios de disparos entre el grupo libanés Hezbollah y las tropas israelíes. El ejército de Israel informó que los ataques fueron en respuesta a un cohete de Hezbollah que impactó contra una base militar en el norte de Israel, matando a un soldado israelí pocas horas antes. Hezbollah ha prometido tomar represalias tras los nuevos ataques. El grupo libanés ha asegurado que está distrayendo al ejército israelí en el frente norte para ayudar a Hamas en la franja de Gaza, donde las tropas israelíes están preparando la expansión de su ofensiva terrestre para acabar con el último bastión de Hamas. Israel ha ordenado la evacuación de un hospital en la ciudad de Khan Yunis, que está cerca de la ciudad de Rafah, donde 1,5 millones de palestinos han buscado refugio de los combates. La comunidad internacional ha pedido al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, que detenga su ofensiva en el sur para evitar una matanza de civiles. Desde UNICEF temen que sean los niños los que más sufran. Cuando llegue el ataque, va a tener mayor impacto en los más vulnerables. Así que el impacto sería directo. Muchos niños morirán. Los servicios hospitalarios y médicos están agotados. No pueden hacer frente a la situación actual. Mientras tanto, las negociaciones sobre un nuevo alto el fuego en Gaza, así como la liberación de más rehenes, se estancaron en El Cairo, en Egipto, según Israel, porque jamás se apega a sus demandas absurdas. Ex rehenes israelíes y familiares de secuestrados piden que Hamas sea encausado por crímenes de guerra y genocidio. La denuncia del Foro de Familias de Desaparecidos y Rehenes reclama también al Tribunal Penal Internacional en La Haya el procesamiento de los líderes de Hamas por crímenes contra la humanidad. Los familiares de israelíes asesinados y secuestrados por Hamas temen que el nivel de destrucción de Gaza solape el daño que sufrieron el 7 de octubre. Esperamos que se haga justicia. Después del 7 de octubre, sentimos que no hay justicia. La gente de Hamas nos hace daño. Nos asesina, nos golpea, nos viola. Estamos aquí para hacer justicia. Creo que si no detenemos este tipo de maldad, se expandirá y llegará a cualquier sitio, a todos los lugares. Así que, en primer lugar y por encima de todo, se trata de traer justicia. Pero además, llevar a la gente la noción de que este tipo de cosas realmente existen. La gente niega las atrocidades que se cometieron allí. El TPI tiene abierta una investigación, pero no ha tomado aún ninguna decisión con respecto al encausamiento de Israel por genocidio, después de la visita del fiscal general Karim Khan a Israel y Cisjordania.
Los ucranianos, a las puertas del sombrío hito de cumplir 2 años de invasión rusa, temen la inestabilidad actual en torno al apoyo europeo y estadounidense. Mientras luchan por el destino de su país, a los ucranianos les preocupa que las operaciones rusas, incluida la actividad propagandística, puedan lograr desbaratar la hasta ahora unida respuesta occidental. Euronews estuvo en las ciudades de Irpin y Bucha, donde los ucranianos se han enfrentado a los ataques más brutales del ejército ruso. No pensábamos que Rusia pudiera invadirnos. Muchos de mis familiares viven en Rusia. La tía de mi marido y sus hijos viven en Rusia. Y ahora no se hablan, no se comunican porque no pueden creernos. Cuando decimos que estamos bajo las bombas, que luchamos por nuestra libertad, ¿nos creen? No, no nos creen. Mi marido les escribió. Les envió algunas fotos de casas destruidas, diciendo, esta es nuestra vida. Y ellos respondieron, no es tan peligroso, está bien. ¿Crees que Europa apoyará a Ucrania a largo plazo? Yo espero, todos esperamos que Europa apoye a nuestro país. La OTAN también, porque no solo luchamos por nuestra libertad, sino también por la libertad del mundo entero. Mientras tanto, algunos de los que están en el frente de batalla en Ucrania tienen familias en Rusia, que ahora es el enemigo. Dmitry es un médico de combate y su padre vive en Rusia. Mi padre piensa que en Ucrania hay muchos nazis y que Putin está haciendo bien con la ocupación de Ucrania. Y no tenemos ninguna conversación desde 2017. Y ahora es imposible. Mi padre tiene la letra Z en su coche. Eso es lo que piensa sobre esta guerra. Él apoya a Rusia. Todo nuestro territorio debe regresar a nosotros. Crimea, el Donbass, todo. Todo. Y entonces podremos detener esta guerra. ¿Cree que es posible? Usted es de Donetsk. Sí, creo que es posible. Pero necesitamos más armas. Necesitamos más vehículos blindados. Y entonces podremos recuperar nuestra Crimea. Y mientras los habitantes de Irpin y Bucha reviven los horrores de hace 2 años, dicen que la guerra tiene que continuar porque Ucrania debe ganar. Varias personas han muerto en ataques aéreos en Ucrania y en Rusia. Los misiles alcanzaron objetivos civiles en varias regiones de Ucrania y han dañado viviendas particulares e infraestructuras. Los ataques rusos con misiles balísticos y de cruceros se extendieron en la mañana de este jueves incluso hasta la ciudad de Lviv, a 70 kilómetros de la frontera con Polonia. Hay varios heridos. Polonia dice haber tomado medidas de protección con su fuerza aérea. La ciudad ucraniana de Kupiansk, en la provincia de Kharkov, también ha sido alcanzada y al menos 2 personas han muerto en el ataque de la noche de este miércoles. Tanto Rusia como Ucrania han intensificado los ataques aéreos en las últimas semanas. Ha habido 5 muertos y 18 heridos en un ataque ucraniano con misiles a la ciudad rusa de Belgorod, a unos 40 kilómetros de la frontera de Ucrania. Los proyectiles alcanzaron en la mañana de este jueves un centro comercial y un polideportivo escolar. ¿Quiénes son los más buscados por Rusia y por qué? Este martes se conoció la lista de Putin con los nombres de destacados políticos de países bálticos. Una serie de órdenes de detención dictadas por el presidente ruso, la más llamativa, contra la primera ministra de Estonia, Kaja Kallas. Bueno, no me extraña que nada haya cambiado. No hay nada de sorprendente en eso. Hace algunos años, mi abuela y mi madre fueron deportadas a Siberia. Y, por supuesto, antes de eso había una orden de detención. Así que no hay nada de sorprendente en que Rusia no haya cambiado. Los delitos de Kallas, según Moscú, son sus esfuerzos por eliminar de la nación báltica los monumentos de homenaje a los soldados soviéticos.
Kallas cree que la razón verdadera está más cerca en el tiempo. Supongo que se debe a mi trabajo. El que me haya expresado sobre la necesidad de preparación para la defensa de Europa. He insistido mucho en ayudar a Ucrania. He insistido mucho en el mantenimiento de la unidad de la Unión Europea y en la de los aliados de la OTAN. Creo que nada de eso es lo que el Kremlin quiere ver. Rusia también incluye en su lista de los 29 lituanos más buscados al ministro de Cultura, Simonas Kairis, al secretario de Estado y a varias decenas de políticos y figuras relevantes. En Letonia, el representante temporal autorizado de la Embajada de Rusia, Oleg Tsikovs, fue llamado a consultas en el Ministerio de Exteriores. No negó la existencia de listas de funcionarios letones antiguos y actuales reclamados por su país. Lo que iba a ser una gran celebración de la victoria de los Kansas City Chiefs en la famosa Super Bowl estadounidense se convirtió en una tragedia. Una persona falleció mientras 22 resultaron heridas tras un tiroteo al final del desfile. Entre los heridos hay al menos 8 niños, según las autoridades. Al escuchar los disparos, el público entró en pánico y se echó a correr. Nos convertimos en parte de una estadística de demasiados estadounidenses que han vivido o han sido parte de un tiroteo masivo. Espero que todos reconozcamos que es muy problemático para todos nosotros. 3 personas han sido detenidas tras el tiroteo, aunque la policía sigue investigando los motivos. El FBI ha abierto una página web pidiendo vídeos e información sobre los tiradores. Tras la tragedia, los hospitales de la ciudad atendieron tanto a heridas de bala como a personas que no recibieron disparos, pero que sufrieron otras lesiones por estampida. En un comunicado, los Kansas City Chiefs dijeron que todos sus jugadores, entrenadores y personal, así como sus familias, están a salvo y los jugadores pidieron rezar por las víctimas. El tiroteo fue al menos el número 48 en Estados Unidos en lo que va de año. Alemania se convierte en la tercera economía del mundo. Japón pasa al 4º puesto tras haber entrado en recesión a finales de diciembre. Un yen japonés más débil ha sido el factor decisivo en la caída al 4º puesto mundial, ya que las comparaciones del PIB se hacen en dólares. El gobierno japonés informó de 2 trimestres consecutivos de contracción económica, lo que se considera el indicador de que una economía se encuentra en recesión técnica. Pero la relativa debilidad de Japón refleja una disminución de su población y un retraso en su productividad y competitividad. Japón ha sufrido una demanda exterior débil, la subida del precio de la energía en sus procesos industriales y de los altos intereses decididos por el Banco Central Europeo. Hace poco más de un año, Alemania afrontaba noticias negativas sobre su economía. De hecho, la mayor potencia industrial de la Unión Europea se estancó en el segundo trimestre de 2023 después de haber entrado en recesión técnica por su dependencia del gas ruso. Ángelos Michaelides es un padre soltero gay. Tuvo 2 hijas en Estados Unidos por gestación subrogada. El médico de 53 años vive ahora en Atenas. El proyecto de ley que permite el matrimonio de parejas del mismo sexo y que ahora se debate en el Parlamento griego podría cambiar la vida de su familia. En cuanto se apruebe la ley, inscribiré a mis hijos en el registro civil para que sean visibles para el Estado. Tendrán seguridad social y atención médica gratuita, como todos los niños. Me tranquilizaré y no tendré que trabajar de la mañana a la noche para poder pagarles el colegio privado. Mis hijas podrán ir a una escuela pública. Según la ley griega, un niño puede ser de padre desconocido, pero no de madre desconocida. Lina Papadopoulou ha trabajado en la redacción del proyecto. Hay muchos niños que crecen con 2 padres o 2 madres. Estos niños en casa, cuando salen a pasear, cuando juegan al baloncesto o cuando van al hospital, tienen a sus 2 madres a su lado. Sin embargo, el Estado viene y les quita una madre y les priva de ella.
la elimina de sus documentos y les dice que no tienen una segunda madre, pero los niños saben que tienen una segunda madre, así que lo importante es que a partir de ahora los niños se verán privados de su segunda madre por la política del Estado. La extrema derecha y la Iglesia Ortodoxa se oponen firmemente a la propuesta legislativa. Con la aprobación del proyecto de ley, Grecia se convierte en el país 16 de la Unión Europea en permitir que las parejas del mismo sexo se casen por lo civil. Para la comunidad LGTBI se trata de una gran victoria y de un momento que llevan esperando muchos años. Lo más importante es que los derechos de los hijos de parejas del mismo sexo, que hasta hoy eran casi invisibles para el Estado, finalmente se van a garantizar. En Dinamarca, las mujeres son cada vez más mayores cuando tienen su primer vástago. Así, por primera vez, la edad media de las madres primerizas ha alcanzado los 30 años. El Servicio de Estadísticas danés ha presentado nuevas cifras de fecundidad en el país nórdico, y los datos no son nada halagüeños. Las cifras muestran que las edades medias de las mujeres que dan a luz por primera vez y de los nuevos padres siguen aumentando. En 2023, la edad media para las mujeres fue de 30 años y para los hombres fue de 31,7 años. Por segunda vez, el ex primer ministro checo Andrej Babiš absuelto de fraude. El Tribunal Supremo de Praga ordenó repetir el juicio sobre el uso ilegal de 2 millones de euros en subvenciones de la Unión Europea, en el que un tribunal lo declaró inocente. Tras el nuevo juicio, un juez ha vuelto a sentenciar que Babiš no ha cometido ningún delito. El multimillonario populista negó todos los cargos. Los achacó a motivaciones políticas para perjudicarle. La Fiscalía puede apelar. Los resultados aún no son oficiales, pero Prabowo Subianto, actual ministro de Defensa de Indonesia, ya ha anunciado su victoria en las elecciones presidenciales. Según recuentos no oficiales realizados en los colegios electorales, Subianto se ha adjudicado el triunfo en las urnas. Así se habría impuesto a sus adversarios políticos, obteniendo entre el 57 y el 59% de los votos, cuando se había completado el 80% del escrutinio. Subianto ha estado vinculado a violaciones de los derechos humanos cometidas durante una violenta dictadura que terminó hace 25 años. En aquel tiempo fue comandante de las Fuerzas Especiales, una unidad vinculada a la tortura y desaparición de muchos ciudadanos indonesios. Entretanto, él refuta las acusaciones. Un baile contra la violencia de género. En Roma, 20 bailarines y 50 estudiantes realizaron lo que se conoce como un flash mob, un baile organizado y colectivo en un lugar público en la famosa Plaza de España, en la capital italiana. Cada 14 de febrero, activistas de todo el mundo bailan para crear conciencia sobre la violencia contra las mujeres. Es la organización One Billion Rising que está detrás de estos eventos que se llevan a cabo en 190 países. La organización invita a 1.000 millones de mujeres a bailar y conectarse en todo el mundo para exigir el fin de la violencia y mostrar solidaridad global colectiva. Se estima que el 35% de las mujeres han sufrido violencia en algún momento de sus vidas. En algunos países, esta cifra llega al 70%. El regreso de las corridas de toros en la Ciudad de México provoca indignación entre activistas. La manifestación se produce apenas unas horas después de que un juez denegara otra solicitud de suspender las corridas de toros en la Plaza México. En diciembre, la Corte Suprema anuló temporalmente una decisión de un tribunal local que suspendió los festejos taurinos en junio de 2022. Desde entonces, activistas han intentado presionar para la suspensión de este tipo de eventos en el país. 4, 3, 2, 1, ignition. La NASA y SpaceX lanzan el módulo lunar Odiseo. El despegue, patrocinado por Elon Musk, se produjo en la madrugada de este jueves desde el centro Kennedy en Florida. Hasta ahora solo 5 países, Estados Unidos, Rusia, India, China y Japón, han logrado alunizar.
Este proyecto sería el primero en que una empresa privada lo consigue. El módulo lunar tiene 6 patas, mide poco más de 4 metros y su destino es el polo sur del satélite, rico en agua congelada, donde la NASA prevé enviar astronautas antes de 2030. Hasta aquí las noticias de este jueves. Gracias por seguirnos y apoyarnos. Denle al botón de suscribirse y a la campanita si quieren estar al día con nosotros. Les dejamos con el no comment del día, en el que verán un espectacular corrimiento de tierra en Turquía. Un saludo, pasen un buen día y nos vemos en el próximo Euronews Hoy.